existen 4 puntos hoy, ¿verdad?, que deben ser subsanados, que en su momento apenas nos pasaron la reglamentación y el decreto. Ya los sectores dijeron, señores, finalmente esto no es lo que tanto trabajamos. Esto lo único que va a hacer es, va a terminar explotándoles a ustedes en la cara, porque no tiene carácter ni de oxigenación y no tiene tampoco carácter de formalización para informales. Entonces, lo que sucede en eso, ¿verdad?, es de que hay 4 puntos que se tienen que cambiar finalmente, ¿verdad? Uno de esos puntos es que se puso un plazo dentro de la ley, hasta el 30 de abril para presentar carpetas. Cuando vos tenés la intención de hacer un proyecto de ley que sea formalizador, vos no tenés por qué poner plazos, porque se supone que en algún momento, cuando la empresa necesite, cuando quiera también ingresar a este régimen, ¿verdad?, que es atractivo, ¿verdad?, porque estamos hablando que del 16,5 de aporte patronal ahora se pasa a abonar 2,5 durante el periodo de todo el 2021. Entonces, ¿para qué pones plazos? Ese es uno. Vos tenés que hacer la ley totalmente amplia de que cuando uno quiera tener la oxigenación y quiera hacer la formalización y entrar ya de una vez por todas también a blanquearse y a ingresar dentro del sistema que se exige también por ley, que es el de aporte obrero patronal, entonces darle por la posibilidad a la empresa, a la pyme o a quien sea, ¿verdad?, para que obviamente se formalice, ¿verdad?, y termine esos procesos. Por otro lado, también se puso de que para ingresar a este régimen de beneficios, la empresa debía de haber suspendido en el 2020, sí o sí, en algún momento a algún personal, por lo menos a un personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí cuando ponen este requisito, verdad? No sé con qué fin o no sé, ¿verdad? Lo que sucede es que todas esas empresas que se acomodaron, que hicieron los juegos de cintura para seguir pagando los salarios y no entrar en suspensión, porque recordemos también que IPS pagaba solamente el 50% de un salario mínimo y hay gente que no gana solamente el salario mínimo, había gente que estaba ganando 3,5 millones para arriba, 5 millones, 8 millones y estaban figurando de esa manera en IPS. Entonces la empresa hace un juego de cintura, negocia también con el empleado, ¿verdad?, como para seguir pagándole el salario y también seguir cumpliendo por otro lado en IPS, y resulta que ahora con esta ley de oxigenación del 2,5 no va a poder entrar porque justamente no suspendió en ningún momento personal, ¿verdad? Ese es el punto 2. El punto 3, que está mal hecho en la redacción de este decreto y de estas reglamentaciones, es la parte de la categorización como actividad principal, ¿verdad? La SET hoy te permite tener hasta 5 actividades, ¿verdad?, dentro de una empresa, cualquier tipo de empresa, llámale cangrejo, unipersonal, sociedad anónima, SRL, hasta 5 empresas, hasta 5 tipos de actividades económicas, perdón. Y uno al estar inscrito, porque la SEP te avala estar en esa actividad económica, obviamente vos ya estás pagando lo que corresponde de tu parte o tu tajada de impuestos al Estado en cualquiera de estas 5 actividades. Entonces, ¿para qué poner o por qué poner la parte de actividad principal? Siendo que si, por ejemplo, tu actividad principal, que encima otra vez, por cómo se reglamentó, no dice realmente gastronomía, hotelería, turismo, evento, entretenimiento, sino que puede decir panadería, confitería, puede decir alojamiento temporal, puede decir desarrollador de eventos, o sea, no dice específicamente por cómo se reglamentó gastronomía, no hay un código solito de gastronomía en el cual todo el mundo está. Hay diferentes códigos que acompañan, ¿verdad?, la actividad económica relacionada, por ejemplo, a gastronomía. Entonces, este es el tercer punto que se hizo mal y se reglamentó mal. Y el cuarto punto, que obviamente también se desarrolló mal, se reglamenta mal, se decreta mal, es que vos tenías que estar sí o sí al día hasta el 2020 para formar parte de lo que era este régimen de aporte transitorio del IPS, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta parte también no está en realidad correcta, ¿verdad? Ponele fantástico, ¿verdad? Vos te fue mal, pandemia, no pudiste pagar IPS, ponele a partir de abril o a partir de junio, no pudiste pagar IPS a partir de septiembre, octubre, ¿verdad? Lo que sí que tenés una deuda con IPS del 2020. La ley dice que tenías que estar al día hasta el 2020 para que vos puedas entrar entonces en el régimen del aporte transitorio a partir de enero del 2021 en adelante, ¿verdad? Pero lo que también sucedió
es que muchas empresas no estaban al día porque no podían cumplir, no porque no querían, porque estaban como cotizantes en IPS y no podían cumplir lastimosamente, pero que tenían que empezar a trabajar, no podían seguir eternamente tampoco en suspensión. Recordemos que la suspensión es la mitad de un salario mínimo nada más y encima el trabajador no puede estar otra vez dentro de la empresa, ¿verdad? Con el régimen de trabajo porque obviamente está suspendido. Entonces, la empresa convoca y empieza a laburar y empieza a trabajar y sigue sin cerrarle los números, en síntesis, ¿verdad? Entonces empieza a atrasarse en IPS. Y de nuevo, repito, esta ley era de carácter de oxigenación y de formalización, o sea, seguir manteniendo las empresas formales intactas, ¿verdad? Dentro de la patronal y encima convocar a muchas más empresas, ¿verdad? Al ser atractivo el 2,5 durante un año. Y el ser oxigenador en el sentido de no dejar de cobrar, que no es que el IPS deja de cobrar, sino que por lo menos está cobrando el 2,5 y después ese resto del 14 va a terminar corriendo a partir del segundo semestre del 2022 y en hasta 60 cuotas sin intereses. A lo que voy es que sí o sí el IPS va a terminar cobrando. Tarde o temprano va a terminar nomás luego cobrando de la empresa formal. Y por otro lado, también lo que siempre nos preguntamos nosotros es, ¿querés cobrar cero o querés por lo menos cobrar el 2,5, ¿verdad? Entonces lo que sucedió con muchas también empresas es que no estaban al día en el 2020 y estaban trabajando, pero no podían cumplir porque no cerraban los números para estar al día en el 2020 con IPS. Y al momento de querer entrar en el régimen de 2021, habiendo una ley de por medio que decía que estos 5 sectores podían entrar en un régimen de 2,5, para entrar entonces en el régimen de 2,5 tuvieron que refinanciar todo el 2020 que tenían pendiente, pero también porque en marzo recién vino la reglamentación y el decreto, por ende tampoco se pagó enero, tampoco se pagó febrero de 2021, pero ya está eso dentro de la ley que puede estar vigente para estos 5 sectores del 2,5. Entonces, finalmente, cuando quisiste refinanciar y te dieron el plazo hasta abril, vos tuviste que refinanciar el 2020 de deuda al 10% de interés encima, con una entrega del 15% en efectivo, pero también te metieron entonces enero 2021, febrero 2021 y marzo 2021 dentro de ese plan de refinanciación, que de nuevo, insisto, lo del 2021 en síntesis se creó por algo. El 2,5 se creó por algo que era oxigenación y finalmente otra vez entra enero, febrero y marzo en el refinanciamiento para vos ponerte al día, ¿verdad? Entonces era una refinanciación a 24 meses al 10%, entregando el 15% sin falta, sí o sí, ¿verdad? Innegociable el 15% de esa deuda acumulada que tenías y ya te metían unos meses que en realidad no deberían de entrar porque para eso está el régimen del 2,5 por todo el 2021, o sea, para eso se trabajó.